Conceptos de genética. Al hablar de genética nos referimos a genes. Estos son moldes que definen características o rasgos de un individuo, y este gen se encuentra en un lugar específico en el cromosoma. El cromosoma es una estructura que contiene nuestra información genética y presenta cromátidas hermanas, que son dos copias idénticas de un cromosoma y se unen en el centro. Hay dos categorías de cromosomas: los cromosomas autosoma, que intervienen en los genes de ese cromosoma en algunas características o la mayoría del individuo. El cromosoma autosoma contiene genes que influyen en la mayoría de las características de un individuo. Y después están los cromosomas sexuales, que definen el sexo de un individuo. Los seres humanos tienen 23 cromosomas, 22 son cromosomas autosomas y el número 23 es el cromosoma sexual que define el sexo de un individuo. En las mujeres se representa con dos cromosomas X, es decir, XX, y en cuanto a los hombres se representa con las siglas XY, es decir, X. Las células de nuestro cuerpo se dividen en dos categorías: las células somáticas, que hace referencia a todas las células de nuestro cuerpo, por ejemplo la piel. Esta célula somática tiene un número diploide porque tiene 46 cromosomas, y las células sexuales, que hace referencia a los espermatozoides y el óvulo, y tiene un número haploide porque tiene 23 cromosomas, es decir, tiene la mitad de los cromosomas somáticos. La diferencia de por qué una es diploide y la otra haploide, y por qué una tiene 46 cromosomas y la otra 23 cromosomas, es debido a que la diploide tiene dos copias de un cromosoma, por eso tiene 46, y la otra haploide tiene 23 porque solo tiene una copia de cada cromosoma. En los cromosomas se encuentra al cariotipo, que es un conjunto de cromosomas que a nosotros nos permite ver cómo es la estructura de un cromosoma y así ver y poder identificar algunas anomalías cromosomáticas. Volviendo a los genes, estos están ubicados en un lugar específico de los cromosomas, el cual tiene el nombre de locus. A su vez, el gen representa alelos y estos tienen variantes específicas de rasgos característicos del individuo. Hay dos tipos de alelos: los alelos dominantes, que son aquellos que se hacen notar en el caso de las leyes de Mendel y el cuadro de Punnett. Los alelos dominantes están presentes en letras mayúsculas. Después están los alelos recesivos, que son aquellos que no se hacen notar tanto, al menos que no haya un alelo dominante presente. Y en el caso de la ley de Mendel y el cuadro de Punnett, está representado con letras minúsculas. Existe una relación entre los alelos, y esto tiene el nombre denominado como codominancia. Es cuando dos alelos que son diferentes se expresan simultáneamente, es decir, que no hay ningún alelo que sea dominante, entonces habrá una combinación de los dos y va a haber un fenotipo intermedio. Hay varias combinaciones de los alelos y esto recibe el nombre de genotipo. Este es la información genética que contiene cada individuo en su ADN. Hay tres tipos. Primero, homocigoto, que quiere decir que los dos alelos son iguales. Dentro del homocigoto hay dos tipos: dominante y recesivo. Segundo está el heterocigoto, que quiere decir que los dos alelos son totalmente opuestos. Entender genotipo es entender fenotipo, que es cuando nuestras características son visibles y observables. La presencia de diferentes genotipos nos permite hablar de variabilidad genética, que es la combinación de genes y alelos que podemos encontrar en una especie o en una población. En la genética, las leyes de Mendel son esenciales para saber cómo se transmiten las características de generación en generación, y son tres leyes. La primera es el principio de uniformidad, que es cuando se cruzan dos individuos de razas puras para un determinado gen. Los descendientes de esa primera generación serán todos iguales, es decir, iguales al gen dominante. La segunda
Es el principio de la segregación. Si se cruzan dos individuos que poseen dos versiones de un mismo gen, es decir, que si son heterocigotos, se obtendrá un individuo con dos copias del gen recesivo y se expresa en la segunda generación una proporción de 3:1. El tercero es el principio de la transmisión independiente, donde ya se estudian dos características, el color del pelaje y el color de ojo. Si hay rasgos heredados, se obtienen de manera independiente unos de otros y sin seguir un patrón establecido. Y esto no va a afectar la transmisión de otros rasgos, es decir, que los caracteres se heredan como en la primera y en la segunda ley de Mendel. Y acá hay diferentes combinaciones, como podemos ver en cuanto al pelaje y el color de ojos y demás. Es decir, que hay una variabilidad genética. Bueno, lo que vamos a explicar ahora es el primer principio de las leyes de Mendel. Sería el principio de uniformidad. Acá lo que vamos a representar es primero al, al homocigoto dominante, que vendría a ser un perro negro. Y va a estar representado con las dos siglas A mayúscula porque es dominante. Y el homocigoto recesivo sería un perro blanco. En este caso pueden ser dos perros de raza salchicha cada uno. Este es el dominante y este es el recesivo. Entonces los vamos a ubicar. Esto sirve para saber por qué todos serán iguales, según este principio. Y para saber eso es necesario revisar el cuadro de Punnett, que se basa en cruzar los alelos que se encuentran acá. Entonces lo que primero vamos a poner es a ubicar primero al alelo dominante y después al alelo recesivo. Lo que vamos a hacer acá es cruzar. Lo que va primero siempre es el alelo dominante adelante. Entonces iría alelo dominante con alelo recesivo. Alelo dominante con alelo recesivo. Y acá sería alelo recesivo con alelo dominante y alelo recesivo con alelo dominante. Acá juntamos las letras una vez ubicado todo y entonces podemos ver que los cuatro cuadros son el resultado de que todas las crías del perro dominante macho más el perro blanco que sería la hembra van a ser iguales. Cada uno de estos representa un 25% y entre los cuatro tiene que haber un 100%. Al ser los cuatro resultados iguales, quiere decir que las crías serán heterocigotos, ya que todos son negros porque el gen del perro negro es el dominante. En cambio, en el segundo principio de segregación, que sería de la ley de Mendel, acá el perro dominante y el perro recesivo poseen dos versiones de un mismo gen. Es decir, que el perro negro está representado con las letras A mayúscula y A minúscula, y el perro blanco, el recesivo, está representado con la A mayúscula y A minúscula también. Ahí se ve mejor, ahí está. Entonces, los empezamos a ubicar y entonces quedaría así. El perro negro, que sería el dominante, sería A mayúscula, A minúscula, y el perro blanco A mayúscula y A minúscula. Y ahora empezamos a cruzar. Sería A dominante con A dominante y A dominante con A recesivo. Después hacemos lo mismo con este. A recesivo con A dominante y adelante iría la mayúscula siempre. Y después A recesivo con A recesivo. Acá, como dijimos, en el anterior cada uno representaba un 25% y entre todos esos sumaban un 100%. En este caso, los que están representados, los resultados que salieron con 2A dominantes tendrían a ser heterocigoto dominante. Los que están representados con A dominante y A recesivo son heterocigoto recesivo. Y los que están representados con 2A recesivas son heterocigotos. Entonces, ¿qué porcentaje de cada uno? Del heterocigoto dominante tenemos un 25%. Del heterocigoto recesivo tenemos un 50%. Y del heterocigoto tenemos un 25%.
Entonces, que hablamos que de las 4 crías que salgan del perro negro y el perro blanco, 3 van a salir negros porque 3 tienen el alelo dominante presente en sus genes, y 1 va a salir blanco porque tiene presente los 2 alelos recesivos en sus genes, debido bueno, justamente a la presencia del alelo dominante en estas crías. Tanto en la primera como en la segunda ley de Mendel solo se estudia una característica, que es el color, en este caso, de pelaje de los perros. Y como ya dijimos en el tercer principio, que es de la transmisión independiente, ya se estudian dos características, que podría ser el color de pelaje y el color de pelos.